Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión Antena Digital, hoy día dedicada al pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia, una de las bienales más importantes y más antiguas del mundo en su versión de arte, que ya tiene más de 100 años, y la Bienal de Arquitectura también ya muy emblemática en su edición número 17, este año 2021, y donde Chile ha tenido una participación interesantísima en los últimos años, coordinada por el Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio, donde el comisario de estos envíos en muchas oportunidades y en esta también ha sido Cristóbal Molina, a quien hay que reconocerle también el trabajo que ha hecho de la presencia de Chile en Venecia, en esta Bienal de Arquitectura. Y en esta edición, quienes se adjudicaron el llamado público que se hace para tomar la decisión de quién nos representa como país, los seleccionados fueron los arquitectos Emilio Marín, Rodrigo Sepúlveda y el artista visual Pablo Ferrer. Ellos tres en conjunto construyeron la propuesta titulada Testimonial Spaces, sobre la cual vamos a estar conversando ahora, y revisando imágenes también, entendiendo el proceso que hubo detrás. Y la verdad es que es un gusto tenerlos con nosotros hoy día. Quiero saludarlos, Emilio, Rodrigo, Pablo, hola. Para Hola. nosotros en Antena, si bien nuestros centros siempre han sido las artes visuales, es muy importante siempre estar en diálogo con las otras artes, con la arquitectura, con el diseño, con la música, con la literatura y con muchísimas artes más, prácticas artísticas y creativas. Entonces este cruce de arquitectura y arte hoy día nos parece fascinante. Y antes de compartir pantalla, sería muy interesante partir por el contexto y la génesis de esta propuesta. Así que Emilio y Rodrigo, partiremos con ustedes para entender el pabellón en su macro y luego entraremos a lo específico con Pablo. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. También saludar a los que están presentes y quienes nos van a ver posteriormente. Bueno, lo primero decir que lo que tú decías, Cota, esto fue un concurso llamado el año 2019 a finales, y es súper especial también porque se enmarca dentro de un ciclo político-social que lo estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Que fue posterior al 18 de octubre, en la cual también había un tono que estaba en el contexto nacional, y que había también una propuesta curatorial desde la Bienal de Arquitectura por el curador Hashim Sarkis, que es arquitecto y decano de la Escuela de Arquitectura del MIT. Y la pregunta era bastante simple, que uno lo entendía así, pero trae una profundidad que era ¿cómo viviremos juntos? Y eso nosotros con Emilio nos juntamos, veníamos trabajando en unos proyectos anteriores y con la experiencia que tenía Emilio en esto y algunos intereses personales míos, que podíamos responder a esta pregunta, ya que habían dimensiones tanto de la disciplina de arquitectura como otros, que era un llamado también a ver sobre los nuevos aspectos y contratos espaciales, que lo podemos ver de una dimensión más territorial, más compleja, con otras disciplinas. Y el llamado general de la Bienal era eso, a poder responder esta pregunta como desde la comunidad, desde territorios, tantos conflictos en todas partes del mundo. Y este concurso, bueno, lo ganamos, y la propuesta central del pabellón que tú estás mostrando ahora, lo central que son 525 testimonios, transformados en 525 pinturas, que son levantados desde la población José María Caro. Y esto se trabajó a partir de un set de reglas formales que fueron guiando tanto la propuesta del concurso, como también desde el desarrollo de esta y posteriormente su ejecución, y en la cual teníamos reglas tanto para la propuesta misma, que se presentó para adjudicar el concurso, tanto para las pinturas, que lo diseñamos y la lideró Pablo Ferrer, que nos va a detallar después, y también para el espacio central, que es la pieza arquitectónica que está como sala expositiva. Lo interesante de esto es que se trabajó con muchas disciplinas, tanto de las artes visuales como de la parte de la historia, en la cual fue un trabajo donde la autoría estaba diluida en un trabajo comunitario y donde se pone el foco en un territorio, que era un caso de estudio para nosotros importante, que para poder responder una pregunta del cómo viviremos juntos, el caso chileno, pensamos que podía ser también mirado desde la experiencia pasada, ya que había una sociedad y una ciudad segregada, distante, con atributos que estaban totalmente fragmentados dentro de la ciudad. Y nos parecía muy notable ver un proceso de urbanización que había ocurrido hace 60 años,
que es uno de los más grandes en Santiago de la historia de Chile también, ya que hacia finales de los 50 se esperaba trasladar o urbanizar alrededor de 60.000 personas y terminó siendo a mediados de los 60 más de 100.000. Entonces tenía una magnitud y una escala tan importante que era muy digno de poder observarla, y comparado con otras ciudades, como el caso de Chillán de esa época, eran bastante similares, pensando que en Venecia también ahora mismo son más o menos 60.000 personas. Entonces, para nosotros era muy relevante y era notable poder ver este espacio, este territorio, donde en un espacio tanto físico como social se ordenaban 8 sectores que venían de personas de diferentes aspectos y dimensiones socioeconómicas. Habían trabajadores, empleados del Estado, de las Fuerzas Armadas y también de algunas poblaciones que son estas más informales, que estaban alrededor también de la línea y de otras partes de Santiago. Y de ahí nace esta idea de poder mirarla a través de un levantamiento de historias, de historias cortas que están destinadas en el espacio, y que al final se transformaron en este cosmos un poco de diferentes voces disonantes que pretendían responder una pregunta con diferentes miradas. En definitiva, estamos hablando de testimonios y narrativas como de un pasado y también de alguna manera de un futuro de esta población en particular, de la José María Caro en Santiago, que como tú dices ya era un caso de estudio, aunque ustedes ya estaban de alguna manera mirándolo, y nace esta relación entre narrativa y arquitectura, y ahí siguen profundizando para postular este concurso, son seleccionados, y esto de la José María Caro también es algo por lo que les quiero preguntar puntualmente, que aquí de hecho esta planta, entiendo que estamos viendo es justamente eso. ¿Por qué por qué este lugar? Lo que pasa es que había una experiencia que yo había hecho ya unos trabajos, había algunas experiencias ya tanto, más que profesionales, otra observación un poco académica de investigación que estamos haciendo con Juan, que es el historiador, y más que esto un caso de estudio, porque esto se puede replicado antes en otros lados. Lo que pasa es que era una experiencia notable desde el punto de vista de que había persistido por un arco temporal amplio, más de 60 años, donde pasó por ciclos políticos, económicos, sociales, y su misma también evolución. O sea, tienen que entender que esto es una planta del año 83, pero un poco era de su densidad. Habían fenómenos de autoconstrucción donde eran bastante precarias, no habían tanta instalación eléctrica ni sanitaria, entonces se fue construyendo a sí misma. Entonces era muy interesante y muy bonito también ver que ante crisis la comunidad se organiza, y creemos que esa era una cierta parte de poder soslayar ciertos eventuales conflictos que se pueden tener. No, acá no estamos hablando de que son experiencias totalmente que sin conflictos. O sea, yo creo que la gracia un poco de esto es que hay una respuesta a lo mejor súper local, pero que las problemáticas que se resuelven y los conflictos son también son igual a una escala global. Entonces siempre hay una intención detrás de cómo ponerse de acuerdo para poder seguir como ciertos órdenes y poder vivir junto al otro. Y esa era un poco también la mirada. Este es un caso que por si esto, por si otro, pero nos interesó justamente porque tenía un amplio rango de su densidad poblacional y también un arco temporal amplio. Y lo interesante, y por lo menos para poder redondear esta idea, es que todos sus testimonios o estos relatos cortitos son de 60 años y son asincrónicos, o sea, pueden ocurrir tanto el 60 como el 70, el 90, hasta nuestros días. Entonces había como también un aspecto súper atemporal de esto que nos parecía interesante tomarlo también. Emilio, y en esta imagen que estamos viendo acá, que de alguna forma se vincula con esta estructura donde se montaron estas pinturas, ¿podemos elaborar un poco sobre la manera de presentar también la propuesta? Mira, yo creo que, bueno, no sé si han ido a la Bienal de Arte o la Arquitectura, pero Chile arrienda un pabellón, una sala en el Arsenal, que queda al final del Arsenal, ¿cierto? Es una sala muy oscura, de hecho ahí no está la planta completa, la planta es bien bonita, es una planta triangular, y generalmente se ocupa lo que se ve ahí en esa planta con un poco más rosado, claro, esa planta triangular, y generalmente lo que se ha hecho es como ocupar ese pedazo pequeño de la sala. En realidad entiendo que se arrienda todo el espacio. Pero bueno, lo que nosotros, por un lado, era esta sala oscura y tiene esta pequeña sala al comienzo, como una entrada, y queda justo en una vuelta. Y habían varias cosas respecto a eso también, porque nosotros sabíamos que era así la sala, y una decisión que se tomó respecto al diseño era que ojalá esta sala donde iban a estar las pinturas fuera totalmente lo opuesto a la sala donde estaba montada. Entonces quisimos hacer este interior que era totalmente iluminado. También tenía un set de reglas, como el soporte de las pinturas. Está todo hecho prácticamente con dos materiales, ¿cierto? Un sola tabla de pino y un terciado.
Y la otra cosa interesante de eso era que, bueno, era muy rápido de armar, era también la idea es que se va a reciclar después de la muestra, también es otro tema que a nosotros nos interesaba, que fuera relativamente económico, dentro de las posibilidades de lo que significa construir una bienal, obviamente. Y otro tema quizás era, por ejemplo, el tema del apuntalamiento, quizás tiene una carga más simbólica también, está sosteniendo las pinturas de alguna manera, está sosteniendo un poco los testimonios, está sosteniendo los recuerdos, y hay una imagen también ahí de Domenico Fontana, un arquitecto que hizo un tratado de cómo mover el obelisco que está en el Vaticano, y también recuerda un poco eso, pero es bonito porque también todo ese andamiaje que se hace es para mover algo, ¿cierto? No solo sostener, no solo es como cuando uno hace un moldaje para un muro de hormigón. Entonces yo creo que es interesante porque también el pabellón tiene una carga simbólica que lo desplaza, no, o sea, si bien una bienal de arquitectura y uno podía considerarlo como un objeto arquitectónico, cuando empieza a cargarse con otros significados, empieza a desplazar quizás más el mundo del arte, que también me parece que es algo que lo hace más interesante y más denso y lo empieza como a convertir en otra cosa. Otra cosa que nosotros hicimos también, que se hizo poco, es tomar una decisión de, que es generalmente lo que hacen los arquitectos, no hacer una muestra que fuera convertir conceptos a planos y maquetas. Entonces, también ahí se tomó una decisión en ese sentido y nosotros quisimos como construir un objeto arquitectónico. Y eso, en general, en la Bienal se ve poco, también, que uno haga como una construcción. Este año había, yo creo, un par de cosas. El de nosotros quizá hay Tailandia, no sé, lo que me acuerdo. Pero la mayoría son cosas que tienen como otra dimensión. Y en general también una estructura sencilla. Lo del cielo también fue una decisión importante. Tiene el único material que es como un producto comprado, ¿cierto? Es como un cielo infinito, muy bonito, una luz pareja, es una tela tensada, que tiene un montón de LEDs, etcétera, para dar ese efecto como un cielo infinito. También nos produce sombra, que da un efecto muy raro, también como una suerte de extrañeza cuando uno entra al lugar. Y como comentaba, que pasa que uno viene caminando por arsenales como con mucho ruido, de muestras, de muchas cosas, y de repente se encuentra en esta esquina y un poco es como de nuevo una sorpresa entrar a lo que está acá adentro. También produce un poco eso. Y bueno, eso que negaba la sala por afuera es muy iluminado y, y al exterior del pabellón quisimos que fuera un poco más tenue la luz, se ve como un poco más dramático y no sé, es diferente cuando uno está ahí. La fotografía también lo fija mucho, encuentro. Y el otro tema quizás el tema del color, y ahí no sé, había varias cosas. Nosotros estando allá, uno creo que el color funciona muy bien con el color de Venecia también, es como un azul medio veneciano por un lado, pero también quizá en Chile cuando está acá ese color va a tener otra carga simbólica, si es que ocupamos el mismo, no sé. También la muestra está pensada muy para el pabellón, en sus proporciones, sus dimensiones, la ubicación que tiene también en la planta, fue fijada entre nosotros y una arquitecta italiana que nos estaba ayudando allá, porque queríamos como cierto ángulo cuando uno entrara al pabellón también. Hay algo interesante que fue una decisión, creo yo, durante el proceso del concurso, que un poco es la construcción de un volumen. Y que al final cuando ya teníamos como la idea, porque esto pasa por un proceso primero de un statement, donde tú declaras una intención y ahí tú quedas seleccionado y ahí pasas por pocos días ya a poder presentar algo ya la exhibición. Y claro, era como nosotros ya teníamos la idea de los relatos, la idea de la pintura, pero el número, ¿cuánto eran? Y eran bastante, eran 500, tiene que ver como un tema de verificación de políticas, cosas así que se hacen. La idea no era colocarla en las murallas, ¿cierto? En las paredes que son de ladrillo, que tienen una carga histórica, simbólica. Y ahí también, claro, fue importante esa decisión que era mejor tenerla en un contenedor bastante imponente que ocupara la sala. Y creo que eso fue súper importante porque eso te ayuda también a un poco a concentrar, como estas pinturas que son relativos y son como voces disonantes en un cosmos, que es totalmente, que arma un nuevo paisaje también, que tú le devuelves como un nuevo territorio a donde tú levantaste estos testimonios, como algo que lo mismo, la comunidad de José María Caro no lo tenía a lo mejor representado o no se imagina que puede ser así. Y eso creo yo que es como súper interesante. Sí, también interesante los 500 micro relatos que son contenidos en este espacio como un macro relato también al mismo tiempo. Es como está la cosa del específico y del todo que logran articular en el proyecto.
Y como experiencia para el espectador también, o sea, realmente cuando vemos claro, estamos hablando del urbanismo, del diseño de un lugar que se habita, pero también de estas microhistorias que cada una de estas pinturas tienen, que algunas son incluso bastante dramáticas, ¿no? Y esa tensión me parece muy atractiva como para la audiencia de una bienal también. Sí, es verdad. O sea, las pinturas, obviamente, y el tipo de pintura ampliaba el tipo de usuario también. O sea, la gente, el espectador, por ejemplo, ¿no? Tiene cosas que son muy arquitectónicas, es cierto, quizá el ángulo con que están dibujadas, obviamente está el tema del espacio, porque también uno ve una ciudad o algo parecido a eso. Yo creo que eso es importante. La otra cosa que creo que es importante también, que comentábamos, que uno cuando está en Italia, supongo en Venecia, la relación de la ciudad, o sea, o de la gente, la cultura, la relación con la pintura y la ciudad, es una relación compleja, pero muy directa también y muy internalizada, cosa que obviamente acá no pasa. Bueno, Pablo nos hizo allá un tour muy interesante, volvimos con un diplomado de pintura, Posgrado, sí, un posgrado. posgrado, sí. Todavía estamos esperando el diploma, El pero diploma. aparte de eso, pero efectivamente uno puede ver en esas pinturas una manera de tejer muy rápido lo que nosotros hicimos con pinturas de Venecia y con pintura veneciana literalmente, o sea, con actividades de la vida diaria o de la historia de la ciudad. Era muy bonito. De esto, o sea, a propósito de anécdota, también me escribió gente si es que habíamos visto cosas literalmente o no habíamos inspirado literalmente en algunas pinturas venecianas para hacer el pabellón. Y lo otro que comenté también, o nos pasó rápidamente, mucha gente hablaba del ex voto, que Pablo podrá profundizar más sobre ese tema, que un tipo de pintura, en el fondo la anécdota tiene que ver con que la gente tiene muy internalizada esa relación entre arquitectura, ciudad, ¿cierto? Pero no solo en Venecia, supongo que en Italia principalmente. Tienes la palabra entonces, Pablo Ferrer. Primero sería bueno como explicar un poquito más el funcionamiento, cómo trabajamos con las pinturas. Primero pensamos en el asunto de las pinturas porque nos permitía como tener un acceso más directo, no necesitaba traducción las pinturas. Por supuesto que uno podría decir que uno puede traducir una pintura y meterse en un tema más complejo con eso, pero en el sentido de que eran imágenes más directas, así como funcionó la pintura religiosa durante toda la historia, digamos. ¿Ah? O sea, imágenes que permitían a una persona que no podía leer acceder a un relato y entender una historia y relacionarse con esa historia. En este caso lo que no teníamos era, no podíamos hacer 500 textos en italiano, en inglés, en español, iba a ser ilegible, las personas iban a ver 2 o 3 textos y se iban a aburrir. La idea de hacerlos en imágenes tenían esta característica, tenían esta propiedad de la universalidad, de la accesibilidad, de lo directo que podían ser, y también de armar esta gran imagen como una especie de ciudad. Yo imaginaba como una ciudad vista desde el aire, con el hormigueo de su vida, de sus habitantes. ¿Mm? Como estas referencias que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Claro, lo que están viendo aquí en este minuto, acá, esto es una imagen unos trabajos de Ambrogio Lorenzetti, son pinturas del 400, es la primera pintura secular de la historia, o sea, la primera pintura no religiosa que muestra como la vida en la ciudad, y en realidad queríamos hacer como algo como esto, lograr, fíjense acá los hombres trabajando en el techo, dar una imagen de la vida en la José María Caro, y que esa imagen estuviera dada por la relación de los cuerpos, de los habitantes, con el espacio, cómo lo habitan. Entonces, bueno, para poder, necesitamos un volumen más o menos alto de pintura, entonces para poder hacerlo convocamos a 21 pintores, y que eran todos estudiantes de arte o recién egresados, de tercer o cuarto año, y con ellos entonces conversamos, los invitamos, les explicamos el proyecto y produjimos un set de reglas, una especie, un decálogo, literalmente, una especie de dogma. Estos son, lo que están viendo ahora es el primer modelo que hice yo para que los pintores tuvieran de ejemplo de cómo habría que trabajar. Como pueden ver, la pintura es muy simple, no tiene ninguna espectacularidad, es una pintura bastante como contenida, y hicimos este set de reglas
que les entregamos a todos los pintores, a los 21 pintores, y además de este set de reglas, les entregamos unas telas del mismo porte, a todos iguales, unos tubos de óleo, unos colores también que estaban determinados para todos por igual, y unos pinceles que eran los mismos para todos. Entonces, esa paleta restringida, esos colores restringidos, producían, digamos, no permitían hacer imágenes demasiado luminosas, muy brillantes. Pensamos que el peligro que teníamos si entregamos una paleta demasiado amplia era que apareciera un paisaje californiano entre medio de este paisaje de la José María Caro. Quería que tuviera cierta cromatismo local, y pensamos que esta paleta que tenía ocre, carmín, azul cobalto, qué sé yo, podía casi necesariamente iba a producir un cromatismo que pudiéramos relacionar con este imaginario local. Otras reglas eran la síntesis, el nivel de síntesis, el que las figuras no tuvieran rostro, o sea que la definición de las emociones, de todas las situaciones humanas, estuviera dada por la gestualidad de los cuerpos y no por los rostros. Y eso también nos permitía que fuera más universal. De alguna forma no son individuos, son individuos, pero también son personas en general. Son personas como tú, como yo, que podrían vivir en Venecia, pero que en este caso son de la José María Caro de Chile. ¿Podrías explicar también la conexión que hay de las imágenes y estas pinturas, que estos 21 artistas, estudiantes, trabajaron con los testimonios? La cosa funcionó como reuniendo estos relatos que estaban reunidos, recogidos directamente de los habitantes de la población, pero tuvimos digamos, el cuidado de que en las entrevistas se pusiera énfasis en que dieran testimonio de situaciones visuales y de situaciones que también tuvieran comprometido como el cuerpo en el espacio, en la arquitectura. Entonces, en ese encuentro entre los cuerpos y la arquitectura iba a aparecer como esta especie de vida, ¿no? Vida de la ciudad. Perdón, otra cosa importante que se me está yendo es que otra característica, otra obligación de esta especie de decálogo era dejar a la vista el lino con el que estaban preparadas todas las telas. Si se fijan, todas las telas tienen alguna parte en que están a la vista el pedazo de lino, y esa cuestión también nos permitía darle unidad. Tienen que entender que para nosotros era un problema tener tantos autores y darle unidad a esa producción con tantas cabezas distintas. Entonces una manera de lograr eso fue con este decálogo, con este reglamento, también con esta puesta en común de los materiales, y también con una especie, con un chat común en donde cada persona, cada autor al terminar un cuadro lo publicaba, o hacía consultas de las dudas que tenía, de cómo trabajar, nos ayudábamos entre todos. Entonces yo creo que logramos una cuestión que a mí que me dejó contento, que es que nadie se lució particularmente, nadie como que hizo alarde de sus habilidades, y más bien todos se concentraron en servir para darle visualidad al testimonio que se les había encargado. Y esa cuestión yo la encuentro bonita, porque en general asociamos la producción artística más bien al genio, a la autoridad de un autor, a la individualidad. Y en este caso todos fueron muy generosos desde la gente que dio sus testimonios tan abiertamente, contando historias privadas, que ya por más que ya hay una construcción, ¿no? Porque son puros recuerdos, puras historias rememoradas. Y por otro lado, los pintores trataron de hacer su trabajo centrándose en este reglamento un poquito probablemente como fue la pintura durante gran parte de la historia del arte, ¿no? O sea, un encargo, qué sé yo, la crucifixión de Cristo. Entonces los encargos muchas veces para los artistas en el Renacimiento eran tremendamente precisos. O sea, la Virgen tenía que tener tal ropa, el personaje tenía que estar en tal lugar, eran muy, muy precisos. Y sin embargo, con estas reglas tan limitadas, cada autor lograba como sacarle el mayor rendimiento.
Entonces, más o menos, ese fue digamos, como armando un poco la secuencia. Primero, recoger relatos. Para lograr recoger esos relatos, tuvimos la suerte de ya tener como una relación, un vínculo con la gente de la población, porque por supuesto que si no sería una situación muy forzada, y eso era un tema tremendamente complicado. O sea, había cierta soltura, cierta naturalidad para poder generar este diálogo. Por otro lado, las transcripciones de esos relatos fueron transcripciones que le dieron énfasis a estos factores como del espacio, de la espacialidad, de los cuerpos en el espacio. Y por otro lado, ese relato le llega a los pintores que con este set de reglas construyen esta imagen en que no se va a diferenciar tanto una de la otra porque están como sirviendo a esta especie de paraguas común, esta especie como de gran mandamiento que nos reunía como en el ejercicio de trabajo. ¿Mm? Otra cuestión súper importante que se me está yendo y es realmente muy importante es este ángulo que pueden ver que nos permite representar la espacialidad. Hay horizontales, verticales y un ángulo que va de entre 30 a 45 grados. Ese pequeño ángulo, que en la arquitectura sería algo así como una isométrica, es lo que nos permite como representar el espacio, pero también nos permite ver todo desde arriba y nos permite destapar los techos, y al destapar los techos nos permite narrar algunas historias que implican un exterior y un interior. Nos permite también establecer como un contacto entre la arquitectura y la pintura, porque estas pinturas son una especie de punto medio entre la pintura y la arquitectura, y además este ángulo también produce una cosa en común, esta unidad que podría producir este efecto como de gran ciudad vista desde la altura. Vean acá, estas son las pinturas de Lorenzetti. En estas pinturas de Lorenzetti está el buen gobierno, por un lado, y el mal gobierno y sus consecuencias, por otro. Acá solamente están viendo las imágenes del buen gobierno. El mal gobierno, desgraciadamente, está prácticamente borrado. Miren ahí qué lindo un matrimonio. Hay unos niños, la gente en la calle, como que eso nos interesaba recrear. Acá, saliendo de la ciudad, el campo, acá un local de zapatos, una tienda, un local. Y después de esto creo que vienen las imágenes de japonesa. Miren un detalle de ese cuadro, otra imagen de Lorenzetti, el campo. Y acá estamos con una pintura que ilustra la novela de Genji, una novela como del año 1000, japonesa, y también nos interesó esta manera de representar. Se fijan, esta diagonal que permite abrir el espacio, vemos el exterior y el interior. Entre esos espacios nos movimos en cuanto como a modelos de representación. Y aquí tenemos a Neil Jenny, es un artista norteamericano, él trabajó en algo que se llamó Bad Painting, son pinturas muy sintéticas, muy gestuales, muy económicas y al mismo tiempo como toscas en cierto sentido, que muestran una acción, pero nos interesaba esta economía, esta cuestión como de arte popular, refinado no en un sentido narrativo, pero al mismo tiempo muy directo, queríamos que las pinturas tuvieran ese carácter, también para evitar esta cuestión, yo creo que es vital, que era como este lucimiento individual, o sea, que la imagen estuviera muy centrada en la narrativa. Claro, acá están los modelos, los primeros modelos que les dimos. Por ejemplo, esta historia, miren, esta es muy buena. Esta, por ejemplo, es la historia de los vecinos que se colgaban corriente. Yo recuerdo en mi infancia como ese tema en mi barrio se escuchaba, era como, no, es que los vecinos se colgaron, o están colgados, era como, peligro. O esta que encuentro, la de la mujer colgando la ropa en el patio, una situación totalmente cotidiana, totalmente carente de heroísmo, no tiene ninguna épica, pero es totalmente maravilloso ese momento. Acá un hombre herido de bala llegando al servicio de asistencia, digamos, a la posta, al servicio de salud de allá. Acá esta es una secuencia. Si se fijan acá, en el primer plano hay un hombre de amarillo, que yo sé que tiene una botella en el brazo. En la secuencia siguiente está tirado en la esquina. Eso alguien contó esa historia. Pueden ver también acá todos estos elementos, ¿no?, del encargo. El ángulo, la síntesis,
el espacio de tela, lino, crudo a la vista, en este caso usado como una sombra, acá el huerto comunitario, era un modelo muy espectacular, muy prestigioso, la José María Caro. O sea, yo realmente me siento muy agradecido porque la variedad de historias, la riqueza es muy tremenda. Pablo, ¿y hay alguna tuya o son todos de los 21 estudiantes? Bueno, los míos son los dos primeros modelos, Claro. y después para completar el número total, que eran 528 exactamente, hice una más para poder completar ese total. Pero hubiera sido entretenido como hacer más, pero también no era lo relevante. O sea, lo relevante era como que fuera una cantidad suficiente como para mostrar algo, ser una muestra de algo. Y también que fueran incontables. O sea, son tantas que son incontables. Quizás si fueran 400 también serían hartas, incontables. Pero también tiene que ver con la relación que se establece con las imágenes. Uno se tiene que acercar a ellas, no son tan grandes, pero no son tan pequeñas tampoco, pero requieren aproximarse a una por una para ir reconociéndolas y para poder ir leyéndolas. ¿Mm? Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta profundización en esta dimensión del envío, que es fundamental, por supuesto, sobre todo a la hora de responder a la pregunta de la Bienal, ¿no? ¿Cómo viviremos juntos? Y como ya tenemos que ir cerrando, quería pedirles si libremente cada uno quisiera compartir quizás conclusiones o reflexiones luego de esta experiencia y también a propósito de la pregunta, ¿no? No, yo creo que hay varias cosas, o sea, incluso, bueno, este es el de regla de cómo ponernos de acuerdo, como en el mismo proceso, supongo que nos toca muy de cerca a nosotros como chilenos, eso es una cosa primera. Y, y por otro lado, eso fue una manera también, o sea, es una manera irosa nosotros logramos hacer algo muy bueno, creo, de esa manera. Yo creo que eso es algo que yo rescato mucho también. Y otra cosa que me parece interesante, bueno, como comentaba Pablo, el hecho que sea en pintura, independiente que sea un ejemplo muy local, cuando está allá, efectivamente el hecho que sea en pintura permite que sea como un idioma, entre comillas, universal. O sea, que esa comunicación se logra en varias capas, en varios niveles, y el pabellón también tiene esa cosa de muchas capas y muchos niveles, que me parece también algo muy interesante de experimentar y, bueno, obviamente muy diferente verlo, vivirlo, entrar, salir, estar rodeado de esas pinturas que comentarlo así, pero yo me quedo como con ese tema. No sé. Tomando lo que dice Emilio, es bien interesante eso, pero del punto de vista como de la experiencia y poder responder una pregunta, como te decía al inicio, como que aparentemente es como muy simple, pero viene con una complejidad y una carga totalmente fuerte detrás de una reflexión y todo. Yo creo que una de las satisfacciones que personalmente creo y lo compartimos también con Emilio, con Pablo y generalmente con el equipo también curatorial, es que esto está dentro como una investigación en sí mismo. O sea, esto tiene que ver primero con una relación un poco entre intereses, de que persigue un poco la curatoría de un pabellón, trata un poco de responder desde la disciplina a algo global, y que ese tránsito entre que es una cosa, una observación tan local, que siempre hubo un cierto como cuestionamiento en nosotros mismos a ser tan local, tenía cierta sintonía con lo que puede ocurrir también en el mundo, ¿cierto? Los mismos conflictos. Entonces, hay una manera, creo yo, que es súper también en un tono, en una sensibilidad de cómo podríamos empezar a mirar. Y eso creo que para mí es súper importante, y es donde se mezclan como disciplinas, dimensiones diferentes, y que tratamos de hacer un modo para poder también dejar una respuesta abierta y no ser tan pretencioso decir, sí, esta es la respuesta definitiva, como iremos juntos, porque al final está en relación a tu experiencia, a la mía, a la de lo que parecemos acá. Y en ese sentido también había una anécdota que nos pasaba con audiencias, sobre todo la italiana, que se sentían muy cómplices en algunas pinturas, como del barrio, estar ahí saltando, pero otras eran muy distantes, como respecto con la dictadura, con imágenes que eran bastante más violentas, de realización. Entonces decían, no me siento tan identificado, son más distantes, pero puede ver que en el conjunto nosotros nos esté pasando lo mismo. Entonces, creo que como ese lenguaje que se logra como emocionar, es como muy potente, creo.
Interesante también en términos como antropológicos de alguna forma también, ¿no? Como cuando se va como de lo particular a lo general, y esas como juegos de escalas o de capas, como dices tú, Emilio, también. Y ciertamente creo en lo personal y también por lo que he leído en los comentarios, en medios especializados, que es un pabellón bastante particular dentro de la Bienal, porque el mismo hecho justamente de incorporar estas pinturas ha sido como algo muy como que llamó la atención y hace un contrapunto a lo que suele ocurrir más bien podría ser perfectamente un pabellón de la Bienal de Arte también. Entonces ahí lo intradisciplinar está muy potente. Y por eso también, Pablo, increíble tu profundización en lo pictórico justamente y en la operación que se hizo para lograr este cuerpo de obras, además un trabajo colectivo y anónimo al mismo tiempo, que también me parece súper interesante. Así que bueno, Pablo, también tú para cerrar, si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que el asunto este de que sería un poco pretencioso tratar de dar una respuesta, así como la respuesta. Yo creo que la gracia del modo en que de alguna manera uno podría decir que responde este pabellón a la pregunta es como en la complejidad de la realidad. O sea, la realidad tiene esa complejidad y efectivamente han logrado convivir juntos ahí en ese espacio, muy pegados los unos a los otros, en esa población, con conflictos, también con situaciones muy alegres y solidarias y unitarias y grupales, pero yo diría que es como una muestra de la complejidad de esa pregunta, de la cantidad de roces que hay. Yo creo que esa es los roces que existen en este intento por vivir juntos. Yo creo que eso es lo que yo encuentro que es el modo de referirse a la pregunta del pabellón. Sí, y también me parece muy potente que se aborde o se intente buscar una búsqueda, una respuesta desde la dimensión humana, que es lo que se hace a través de las pinturas también. Entonces, bueno, desde Fundación Antena los felicitamos a los tres, estamos muy orgullosos de este pabellón de Chile en Venecia, creo que todos tenemos que estar muy orgullosos porque es contingente, profundo, poético, realmente algo muy especial y distinto, así que nada, un fuerte abrazo desde Fundación Antena para cada uno y muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Que estén muy bien y cuídense. A ustedes, gracias a todos y a todas. Gracias a todos.